Buenas tardes, soy la doctora Araceli Lara Valdivia y les voy a exponer el trabajo titulado Evaluación de la recuperación de calor interno de tres arreglos del ciclo de refrigeración de Einstein-Szilard que operan a baja temperatura con recuperación de calor interno creciente. Este trabajo se realizó por un grupo de profesores investigadores de la UAM Azcapotzalco. Sus nombres aparecen en la diapositiva. Los puntos que se abordarán son una breve introducción sobre las características y bondades del ciclo de Einstein-Szilard, la importancia de este trabajo, el objetivo principal del mismo, la descripción de los tres arreglos del ciclo estudiados, la metodología utilizada y los resultados obtenidos, así como las conclusiones de este trabajo. El ciclo de Einstein-Szilard es un refrigerador de absorción que solo necesita una fuente de calor, no posee partes móviles, opera con tres fluidos que son el normal butano, el amoníaco y el agua. Fue inventado en 1926 por Albert Einstein y su alumno Leo Szilard. Consta de 4 etapas principales: el evaporador, el absorbedor condensador, un generador y un acumulador, 2 intercambiadores de calor y una bomba de burbujas, tal y como se observa en la diapositiva. La ventaja de este ciclo con otros de absorción, como los de amoníaco-agua, es que este ciclo tiene la facilidad de conservar la pureza del refrigerante, que es el butano, debido a su inmiscibilidad con el amoníaco y el agua, lo que le permite tener un mejor rendimiento en el evaporador. Aunque este ciclo de enfriamiento tiene coeficientes de rendimientos bajos, el que pueda usar energía de desecho de baja temperatura o alterna como la energía solar lo convierte en un ciclo atractivo. Este estudio es continuación de otros trabajos que los autores del mismo han desarrollado alrededor de este ciclo. En uno de ellos se encontró que las etapas de mayor pérdida eran los intercambiadores de calor y el generador. Esto nos condujo a estudiar 3 formas diferentes de conectar los intercambiadores de calor con las 4 etapas principales del ciclo, con la hipótesis de que al disminuir los gradientes de temperatura, la energía interna se aprovecharía de manera diferente. Así, el objetivo de este trabajo es encontrar el diseño más rentable del ciclo de refrigeración de Einstein-Szilard por medio de la evaluación de la recuperación del calor interno de 3 arreglos del ciclo que operan a baja temperatura con recuperación de calor interno creciente. En cada arreglo del ciclo estudiado se conectan los intercambiadores de calor con las etapas principales del ciclo, de forma tal que el calor interno se aprovecha de manera diferente. En este arreglo se observa que los intercambiadores de calor 1 y 2 operan con 2 corrientes. En este arreglo se observa que en el intercambiador de calor 1 ahora fluyen 3 corrientes, logrando con ella que las diferencias de temperatura en sus corrientes disminuyan, mientras que en el generador, la corriente de agua que sale del acumulador cede parte de su contenido energético al generador, logrando con ello que las diferencias de temperaturas que entran al intercambiador de calor 2 disminuyan. En este arreglo se observan que hay 3 corrientes que fluyen tanto en el intercambiador de calor 1 como en el intercambiador de calor 2, logrando con ello que disminuyan las diferencias de temperatura tanto a la entrada como a la salida. Para evaluar cuál de los ciclos es el más rentable y, en su caso, cuáles etapas de cada ciclo son susceptibles de mejora, se creó un programa que simula el comportamiento de las 3 variantes de ciclo con los softwares que aparecen en la pantalla. Se evaluaron las propiedades de estado en los diferentes puntos de cada ciclo y los calores correspondientes. Y como parámetros principales, se evaluaron los coeficientes de rendimiento, las irreversibilidades y los coeficientes de bonos estructurales, así como la correlación que hay entre ellos. Es importante mencionar que las irreversibilidades por sí solas no proveen información de cómo mejorar el rendimiento del ciclo, pero su correlación con los coeficientes mencionados sí nos permite acceder
a dicha información. Los datos de entrada al programa y los de salida se muestran en esta diapositiva. Asimismo, los supuestos y las condiciones de operación que permitieron la simulación del comportamiento de cada ciclo se muestran en esta diapositiva. El algoritmo de cálculo de los parámetros principales que ya se mencionaron aparecen en esta diapositiva, que son las irreversibilidades, los coeficientes de rendimiento y los de bonos estructurales, donde la variable X y en este estudio es la diferencia de temperatura mínima entre las entradas y salidas de los intercambiadores de calor y del generador y el evaporador. La singularidad del valor de los coeficientes de bonos estructurales se debe a que correlaciona las complejas interacciones de las irreversibilidades de un solo componente con las irreversibilidades de los otros componentes. Así, una mejora del coeficiente de bonos estructurales de un solo componente redituará en la mejora de todo el ciclo. En la tabla se muestran los valores de las irreversibilidades, los coeficientes de bonos estructurales y de rendimiento de los tres ciclos. En ella se observa que los valores de los coeficientes de bonos estructurales son muy similares para el evaporador color naranja, el absorbedor condensador color rosa, el generador color amarillo y para los intercambiadores de calor 2 color azul en los tres ciclos. No así para los intercambiadores de calor 1 color verde y para el acumulador color gris con diferencias apreciables en los tres ciclos. En las figuras 1 y 2 se muestran las variaciones de los coeficientes de bonos estructurales en el evaporador y el generador como una función de las diferencias de temperatura mínimas analizadas. En ellas, el comportamiento del ciclo 1 sobresale de los ciclos 2 y 3, los cuales tienden a tener comportamientos similares en el rango de las variaciones de temperatura mínima bajos. Los coeficientes de bonos estructurales tienden a ser mayores en el ciclo 1 en el rango de las diferencias de temperaturas estudiadas. En las figuras 3 y 4 se indican las variaciones de los coeficientes de bonos estructurales correspondientes a los intercambiadores de calor 1 y 2, también como una función de las diferencias de temperatura mínima estudiadas. En la figura 3 se observa que la tendencia del comportamiento de los tres ciclos es similar. En ella los coeficientes fluctúan en un rango de 2 a 20. Por otro lado, en la figura 4 sobresale el comportamiento del ciclo 1 con los del ciclo 2 y 3. En esta figura, los valores de los coeficientes fluctúan entre 2 y 5, muy por debajo de los de la figura 3. También se observa que los valores de los coeficientes de los ciclos 2 y 3 tienden a tener comportamientos similares, especialmente en el rango de diferencias de temperaturas bajas. Conclusiones. Los resultados muestran que en las versiones del ciclo 2 y 3, la recuperación del calor interno es similar y aunque levemente mayores a las del ciclo 1, se consideran los más rentables. En cuanto a los componentes, se considera que en el evaporador y el generador del ciclo 1, así como en el intercambiador de calor 1 de los tres ciclos, se justifica la inversión económica para mejorar desde el diseño térmico y mecánico su funcionamiento y con ello el coeficiente de rendimiento del ciclo. Por otro lado, otro de los componentes a mejorarse es la del absorbedor condensador, debido a que en él se llevan a cabo reacciones exotérmicas que generan irreversibilidades internas, y dada la dificultad de reducir este tipo de pérdidas, se recomienda mejorar los procesos de transferencia de calor y masa. Por último, se infiere que es más lucrativo mejorar componentes con coeficientes de bonos estructurales altos y delta T mínimos grandes. Por último, en esta diapositiva se presentan las referencias consultadas. Por su atención, muchas gracias.